Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de esta noche, pero como siempre quiero comenzar con la dirección de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro maestro eficaz en esta hora. Así es que pedimos por su alumbramiento, por su entendimiento. Pedimos porque nos ponga palabras en nuestras bocas y a los oídos de nuestros hermanos que también les dé claridad de mente para discernir y entender la verdad. Oramos, por favor. Querido Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Pedimos la dirección tuya, oh Señor. Queremos ser enseñados por tu Espíritu. Queremos conocer la verdad. No queremos vivir en oscuridad. Queremos que la luz brille a lo largo de nuestras vidas y de nuestros senderos y que nos conduzcan a Jesús. Esto lo pedimos en el nombre santo, divino de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. En esta noche quiero hablar sobre un tema que para mí es importante: la restauración de la verdad. Quiero hablar sobre la verdad en esta noche. Quiero decirte que la verdad siempre ha sido atacada por el maligno. Siempre Satanás ha torcido la verdad, le quita, le añade, como en el caso de Jesús y de la segunda tentación, ¿verdad? Donde Satanás le quitó una porción a una promesa que Dios hacía tratando de engañar a Jesús. Hermanos, y si Satanás se atreve a hacer eso contra Jesús, ¿cómo hará contra nosotros? Por eso es sumamente importante que nosotros como cristianos conozcamos la verdad, conozcamos lo que hemos creído, conozcamos lo que dice la Escritura. Hablemos como así dice el Señor, porque Satanás no cesa de intentar engañarnos y de desviarnos del camino correcto. Comienzo con el libro de San Juan, capítulo 1. Voy a leer de las palabras de Juan en el capítulo 1, el verso del 4 al 9. En él, haciendo referencia a Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Ustedes saben que el hombre siempre se acostumbra a su ambiente y de allí se le hace difícil romper y moverse adelante. Tú no te puedes imaginar con cuántas personas he estudiado la Biblia. Sí, pero, y siempre tienen una excusa porque no quieren salir del ambiente en que están metidos. Cuando su visión, cuando su vista, cuando sus ojos se acostumbran a la oscuridad, quieren seguir en la oscuridad porque ya les gusta más y ahora no pueden salir de allí. Me acuerdo a mi tío cuando le hablábamos del Evangelio y decía, sí, pero yo he sido de esta iglesia toda la vida y ya voy a morir así. Fue un hombre, versículo 6, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así que aquí aparece a escena Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. Así que Juan tenía una misión. Su misión era dar testimonio de la luz, era señalar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que te puede quitar la oscuridad, que te puede sacar de la oscuridad donde nacimos y donde hemos vivido por cientos y cientos de años a la luz.
Esa era la misión de Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así que Juan vino para señalar a Cristo, el Cordero de Dios, para mostrarle al mundo que el Cordero de Dios es la luz del mundo, para que el mundo sepa que esa luz es verdadera y que esa luz será la que te saca y te lleva desde donde estamos en la oscuridad hasta la luz que es la vida salvadora. La luz verdadera no solamente brilla a través de Cristo. Juan dijo, Él era la luz verdadera. Así que Cristo no solamente refleja la luz, Él es la luz. Sencillamente, clara y llanamente, Jesús es la luz. Así también, cuando Dios emprende la obra de volver a recrear a su imagen en las almas de los hombres, lo hace iluminándolos, enseñándoles la verdad, para que tú y yo sepamos quién es la luz y quién es la oscuridad. Como estamos con los ojos acostumbrados a la oscuridad de este mundo, se nos hace difícil salir de esa oscuridad. Nos acostumbramos y ahora con los ojos acostumbrados a la oscuridad, cuando la luz nos brilla, ¿tú sabes cómo hacemos? Mire, yo me acuerdo, había veces tenía un viaje para el monte con mi hermano, con Benjamín. Y yo me levantaba y esperando a Benja, y Benja no se levantaba. Y entonces yo iba y le abría las ventanas, y cuando la luz le daba a él, ¿sabe qué hacía? Se tapaba. Oh, men, ¿por qué me haces eso? Porque sus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad. Porque no quería ver más luz. Estaba conforme con la luz que tenía, que no era ninguna. Por eso dice el salmista, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cristo es la luz del mundo. Y en Cristo hemos de ver la luz. Hemos de saber la verdad. Hemos de saber quién es quién en la batalla de esta vida. En el conflicto de los siglos. En la lucha entre el bien y el mal. Cada uno en Cristo Jesús será desenmascarado. Cuando Cristo vino a esta tierra, todo su ministerio fue una lucha, hermanos, desde el pesebre de Belén hasta el Calvario, fue una lucha del bien contra el mal. Cristo, un bebé, un niñito, y en medio de ese combate, cuando fue al templo ya tenía 12 años y empezó a ver el sacrificio pascual que se ofrecía en el templo, se dio cuenta que ese cordero que estaba allí representaba a Jesús. Y que la suerte de ese cordero sería el camino que él tendría que caminar. Todos sus hijos, todos los discípulos que hemos escogido seguir a Jesús, hermanos, tendremos la misma suerte, el mismo combate, la misma continua lucha, el bien contra el mal. Y nosotros lo podemos ver. Anoche hablaba con una hermana y me decía, Mike, se puede sentir el combate en el que estamos viviendo. Tú puedes sentir la lucha del enemigo tratando de derrotarte. Y nosotros tenemos que estar preparados porque ese es el camino que nos toca caminar.
Judas es el libro antes de Apocalipsis, San Judas, capítulo 1, tiene un solo capítulo. Voy a leer desde el 1 hasta el 3. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre, conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este es el hermano de Jesús, uno de los hijos de José, uno de los hermanos de Jesús que dice la Escritura que los resistía, que eran un obstáculo, que no creían en Jesús. Míralo ahora, totalmente un creyente y un seguidor de Jesús. Y tan humilde se siente que ni quiere decir abiertamente yo soy un hermano de Jesús. Lo deja así. Lo importante no es si es hermano o no, no es su relación familiar, sino el mensaje que quiere comunicar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud o salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que el apóstol viene y nos escribe diciendo que el cristiano no puede ser pasivo porque está en una guerra y esa guerra es activa. Y nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para dar testimonio de la fe, para mantenernos de parte de la verdad al precio que sea. Versículo 4 dice, porque algunos hombres, y fíjate tú hermano, ahora comienza él a decir por qué está diciendo lo que está diciendo. Es poquito lo que escribe, es solamente unos capítulos, unos 20 y tantos versículos, ¿verdad? Es poquito lo que escribe, pero lo que dice tiene mucho peso y nosotros haríamos bien en escuchar su palabra. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Satanás estaba celoso de la obra que la iglesia estaba haciendo y comenzó a hacer planes y comenzó a mover piezas como cuando tú juegas ajedrez, ¿verdad? Que empiezas a mover tus defensas y tus ataques a ciertas posiciones específicas en la tabla de juego. Y fíjate tú, querido hermano, que San Judas advierte que Satanás está introduciendo hombres encubiertamente a la iglesia, los cuales estaban ordenados para esta condenación. Hombres impíos convirtiendo la gracia de Dios en disolución. Satanás comienza secretamente introduciendo sus herramientas, sus servidores, sus espías dentro de la iglesia para en un momento dado sacarlos a la luz y mover las piezas y hacer la jugada de jaque mate. Así que estamos en un combate verdadero. Las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas del error. Y hermanos, vuelvo e insisto en que nosotros que estamos en medio de ese combate tenemos que estar preparados para que batallemos por la fe una vez dada a los santos. Para que batallemos por el conocimiento de la luz verdadera, de la luz que es Cristo y nos lleva a Cristo. San Pablo tenía las mismas preocupaciones. Fíjate tú. Nota que San Pablo también tenía las mismas preocupaciones. Y a través del poder del Espíritu estaba viendo
cómo se estaba encaminando las cosas para ese fin. Satanás moviendo sus peones aquí y allá, poniéndolos en lugares estratégicos para derrotar a la iglesia. Y nosotros, hermanos, no podemos quedarnos dormidos, porque así es. Sigue la lucha, sigue el combate. Satanás va a seguir el combate hasta la misma venida del Señor. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados. Y nuestras únicas herramientas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados porque hay que combatir el error con la verdad. Por eso es tan urgente que nosotros comencemos a prepararnos para este combate. Después que Cristo organizó su iglesia, la iglesia comenzó a trabajar, comenzó a predicar. Hermanos, y eran miles y miles los conversos del paganismo y del judaísmo que estaban uniéndose a la iglesia de Cristo. También es así que algunos decían que 1 de cada 10 personas en ese tiempo era seguidor de Jesús. Eran miles y miles. Posiblemente la iglesia contaba ya en millones de creyentes en ese primer siglo. La iglesia apostólica hizo un tremendo trabajo predicando la palabra, esparciendo la luz por todo el mundo. Y Satanás empieza a ponerse celoso. No está conforme como le está yendo el combate y la batalla. Así que su próxima estrategia era perseguir a la iglesia. Sin embargo, esa estrategia tampoco le fue bien a Satanás, porque al perseguir a la iglesia y a la iglesia cristiana primitiva, mantenerse fiel a los principios de Dios, donde quiera que iban, seguían evangelizando, hasta en las cárceles, en los calabozos, esparcidos por el mundo entero en lugares que ellos no conocían. Y la iglesia seguía creciendo y Satanás se puso verdaderamente nervioso. Estaba furioso, estaba ofendido, estaba dispuesto a destruir a la iglesia de Dios. Así que el segundo siglo, después que los apóstoles se alejaron, después que todos estos hombres murieron, el segundo siglo vio tiempos bien difíciles para la causa. Estas eran las palabras del apóstol Pablo, en Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Así que el segundo siglo vio a la iglesia minada por lobos rapaces, cada uno arrancando creyentes y seguidores de aquí para allá y robándose, dañando a la iglesia de Cristo de esta manera. Pero Satanás no se quedó allí. La persecución siguió adelante. El segundo siglo fue sangriento para la iglesia. Los hombres malos arrebatando contra el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, hay una lista de las cosas que la iglesia pasó en el Antiguo Testamento. Y aunque esto no describe exactamente lo que ocurrió en el segundo siglo, la descripción que aquí se da es fiel y se aplica al pie de la letra. Escúchame bien. Hebreos 11, 37 al 39. Hablando de los creyentes, dice que algunos fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillos, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres,
angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto describe al pie de la letra la iglesia que fue perseguida en el segundo siglo. Si tú has estudiado alguna vez las 7 iglesias que describe el libro de Apocalipsis, este periodo que ahora la iglesia está entrando está bien descrito por la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era en Grecia, para allí bien pegado para Turquía. Y Pérgamo estaba en una montaña arriba bien alta. Y la iglesia de Pérgamo se sentía tranquila y segura conforme como estaban pasando las cosas. La iglesia de Pérgamo ocupó del año 303 en la historia hasta el 538. Vio el compromiso del cristianismo y el peor tiempo para la iglesia cristiana. Y tú dices, pero ¿cómo peor tiempo? ¿Le podría ir peor que la persecución? Le fue peor que la persecución. Hermanos, era mejor morir por la causa de Cristo que vivir por la causa de Satanás. Satanás, cuando vio que la persecución no le estaba funcionando, ideó rápidamente otro plan que ya venía probándolo de hacía tiempo, ya venía ensayando con él dentro de la iglesia. ¿Cuál era ese plan? El plan era introducir dentro de la iglesia, infiltrar a la iglesia, meter sus agentes dentro de la iglesia y que la iglesia así se corrompiera. Así que este tercer periodo de la tercera iglesia de Apocalipsis fue un tiempo donde el cristianismo se diluyó, se enredó con el paganismo hasta el extremo que muchas de las doctrinas que predicaban estos paganos empezaron a introducirse poco a poco dentro de la iglesia. Una cosa increíble, pero cierta. La iglesia está siendo ahora invadida, pero no en combate, sino en estrategia de Satanás, infiltrando a la iglesia, introduciéndole a la iglesia personas no convertidas, como fue el rey Constantino de Roma. Se introdujeron en la iglesia y ahora para conquistar a la iglesia quisieron hacer un arreglo con la iglesia. ¿En qué consistía ese arreglo? Ese arreglo consistía en ofrecerle a la iglesia poder político para que vieran que la persecución ya no seguiría más. Y ahora la iglesia, después de haber sido perseguida, de haber sido maltratada, de haber sido abusada, de haber sido diezmada por las persecuciones del diablo, ahora Satanás hace una nueva movida y empieza a introducir en la iglesia doctrinas que no eran bíblicas. Esta mezcla de cristianismo flojo y de paganismo, y lo voy a decir así con palabras claras, esa mezcla de cristianismo flojo y comprometido y paganismo dio nacimiento a lo que hoy día tú y yo llamamos la iglesia popular o la iglesia católica. Allí nació. No fue la iglesia que el Señor Jesús instituyó. No fue la iglesia que los santos apóstoles en el pasado sostuvieron, predicaron, enseñaron, ¿verdad? Esta nueva iglesia es el fruto,
el casamiento del cristianismo con el mundo. La iglesia que se compromete, la iglesia que deja las filas de Dios para ellos escoger y trazar su propio destino. En esta tercera iglesia, donde Satanás se enfoca su estrategia principal de infiltrar a la iglesia y corromperla, pero de adentro para afuera, mezclando el poder civil con el poder religioso. Tienta a los cristianos a juntarse, a mezclarse y a envolverse con el mundo. Y allí comienza, hermanos, la mezcla del poder civil y del poder de la iglesia. El cristianismo casándose con el paganismo. Conflicto de los siglos, página 53. Escúchame bien. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Casi no se daban cuenta la gente. Tú tenías que estar bien fijo para darte cuenta los cambios que estaban aconteciendo en la iglesia. El espíritu de avenencia o de tolerancia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa, el orgullo de los sacerdotes gobernantes paganos, sustituyendo los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Así que fue una época de mucho compromiso. Fue una época donde la verdad se casó con el error. La conversión nominal de Constantino, sigo leyendo todavía en la página 53. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. Hermanos, de ahora de repente la iglesia ve la suerte cambiando, ya no tenían que estar escondidos por los montes y esparcidos por el mundo entero. Ahora Roma le abría a la iglesia las puertas. Constantino se convierte al cristianismo y se vuelve un líder inmenso en la iglesia cristiana. Y ahora tú encuentras una iglesia que está siendo apoyada por el Estado y las cosas comienzan a cambiar. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. La iglesia comienza ahora a corromperse, casando a Cristo con el mundo. El paganismo que parecía haber sido vencido en el segundo siglo vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Así que ahora empiezan a entrar a la iglesia un montón de ceremonias y de supersticiones que no eran bíblicas. ¿Tú te acuerdas de la iglesia de Babilonia? No la iglesia cristiana, la iglesia de los babilónicos en tiempos de Nabucodonosor, que tenían los sátrapas, tenían un montón de hechiceros, ¿verdad? Que gobernaban allí. Bueno, cuando Babilonia perdió el poder y vinieron los medos y los persas, cuando llegó los medos y los persas, toda esa gente supersticiosa que estaba allí
se huyó de allí hasta la ciudad de Pérgamo. En Pérgamo encontraron refugio. ¿Y tú sabes lo que pasó? Todas esas prácticas diabólicas, paganas, que habían traído de Babilonia, ahora están aquí presentes haciendo un compromiso con la iglesia cristiana. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que hizo, página 56. La profecía no había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley. Y ahora se prepara el camino para que el papado haga en la iglesia lo que quiere. Para darles a los paganos que estaban viniendo a la iglesia algo que equivaliera al culto del que ellos estaban acostumbrados, se introdujeron muchas prácticas y ceremonias supersticiosas que se incorporaron al cristianismo. Te voy a dar un ejemplo de las cosas que se incorporaron al cristianismo. La adoración a las imágenes y a las reliquias. La iglesia nunca había hecho esto. En su estado puro, jamás. La iglesia primitiva, nunca. Se habían permanecido fieles a Dios por más de 100 años. Pero ahora la iglesia cristiana, casada con el paganismo, ahora necesita darle algo a los paganos que sea parecido o igual a lo que tenían ellos atrás para que se sintieran a gusto. Y empezaron a hacer el compromiso. La adoración de imágenes y de reliquias. Para rematar su sacrilegio, la iglesia introdujo la adoración de imágenes y de las reliquias. Para alcanzar estos fines, tuvo que hacer arreglos a la ley de Dios. Y tuvieron que coger el segundo mandamiento y eliminarlo y cambiarlo y cortarlo para que la iglesia no se sintiera condenada por la ley de Dios. Así que ahora comienzan a adornar los templos con ídolos, con imágenes y con reliquias. Después de haber cambiado o eliminado el segundo mandamiento, ahora el próximo paso era el cuarto mandamiento. Acuérdate que allá en Daniel 7:25 decía que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y hermanos, aquí la iglesia primitiva lo estaba viviendo. Así que ahora empezó a cambiar el cuarto mandamiento. Satanás comenzó a llenar a los judíos de fanatismo a tal extremo que el sábado era odiado casi por todo el mundo. Y entonces ahora viene la iglesia y aprovecha. Quita el día del Señor, quita el sábado del cuarto mandamiento e introduce en la iglesia la adoración al sol, al domingo, el día del sol. Ahora los paganos tienen cultos y templos inmensos, gigantes, que se parecen a los de ellos. Tienen las adoraciones a las estatuas y a las imágenes, ¿verdad? A las reliquias de la iglesia, tal como ellos hacían en sus propios templos. Y ahora Satanás le da un día especial también para ellos, el día del sol. Así que se fue el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento lo modificó. Reclamó que esto lo hacía en honor a la resurrección de Cristo. No había un mandamiento implícito o específico que indicara que esto se podía hacer. Pero ellos inventaron uno.
No, estamos haciéndolo en honor a la resurrección de Cristo porque Cristo resucitó el domingo. Estamos honrando lo más grande que Cristo ha hecho por nosotros. Pero en realidad lo que querían era aplacar a los paganos, dándoles a ellos su día de fiesta más importante. En el 323, creo que fue el año, Constantino declaró entonces que el domingo sería día de fiesta nacional para todo el imperio. Así que el imperio, que era mayoría paganos, ahora se encuentra que el Estado lo está apoyando, lo está promoviendo, lo está guiando, ¿verdad? Y entonces ahora ellos comienzan a sentirse cómodos. Se adoptaron los templos inmensos dedicados a los santos. Se introdujeron en la iglesia la adoración con velas, el agua bendita, las vestiduras sacerdotales bien impresionantes con colores inmensos. El anillo matrimonial, cuando el sacerdote no estaba casado, pero tenía un anillo de casado. Cuando las monjitas que servían en la iglesia no eran casadas con nadie, pero tenían un anillo de casado, ahora le pusieron, sí, porque estamos casados con Cristo. Se introdujo la oración contando perlas. Ahora tú tenías un rosario, tal como los paganos, y hacías las oraciones, ibas cortando piedrecitas y más piedrecitas hasta que dabas la vuelta y hacías tu oración. El siglo VIII se introdujo la sucesión papal. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que, me acuerdo cómo era que dije, no, cuando decíamos que la Iglesia Católica tiene la sucesión papal desde San Pedro, no es verdad. Tomaron nombre del líder de la iglesia y lo fueron poniendo como papas, pero no eran papas. En el siglo VIII se introdujo en la iglesia la sucesión papal. Los monjes fragaron viejos documentos y manuscritos que establecían la supremacía universal del Papa. No estaba en la Biblia. Han buscado ahora porciones de la Biblia que puedan usarlos para apoyar sus teorías que no son bíblicas, que las introdujeron del paganismo. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII proclamó que la iglesia como tal nunca había errado ni podía errar según la Biblia. La iglesia no se equivoca. El Papa como líder de la iglesia tampoco se equivoca. Y hermanos, poco a poco se fueron introduciendo otros errores al cristianismo, abriendo el camino a la invocación de los santos y a la adoración de María, a la inmortalidad del alma. Su estado consciente después de la muerte fue introducido ahora dentro de la iglesia. El tormento eterno para los penitentes, una cosa llevó a la otra. Como ahora se creía en los muertos que estaban vivos, que no había muerto su cuerpo, pero el alma seguía viviendo, pues ahora esto sirvió uno para otra. Pues entonces María no murió, está viva, el Señor se la llevó, está en el cielo. Y por allí comenzaron a hilar y a hacer otros detalles hasta que empezaron a añadirle más y más cordaleos a la palabra, al culto de la iglesia. A esto le siguió las indulgencias. Si los que mueren están vivos y fallaron en algo y no estaban bien con Dios, pues ahora nosotros podemos a través de las indulgencias sacarlos de penas y llevarlos a descansar a la presencia del Señor. El tormento eterno para los impenitentes.
Tú notas que todas las cosas van en su cadena. Unas cosas van cayendo al pie con la otra. Como tú estás vivo, pues si no sales de pena y vas a descansar, pues te mandamos al limbo, al purgatorio o al infierno. Todas corgaleos que no vinieron de la palabra de Dios. A esto le siguió las indulgencias para todo aquel que se alistara en las guerras santas o en las santas inquisiciones. La cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Ahora, los sacerdotes insistían en que tenían todo el poder y toda la autorización para convertir el pan y el vino en el verdadero cuerpo del Señor. Tú notas, una cosa es como subiendo una escalera. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Y así fueron introduciéndose 20,000 errores, supersticiones, tradiciones que no son bíblicas a la iglesia cristiana. Y entonces los verdaderos cristianos que quedaron tuvieron que huir, alojarse en las montañas, tuvieron que alojarse en las cuevas, tuvieron que desaparecerse, como diríamos hoy día, they had to go underground. La iglesia verdadera, los adoradores aquellos que sabían la verdad, los adoradores aquellos que no estaban conformes con lo que la iglesia grande le estaba dando, tuvieron que alejarse, tuvieron que huirse, tuvieron que refugiarse en sitios lejanos, buscando un lugar tranquilo para adorar y para servir a Dios según le permitía su conciencia. Sin embargo, las tinieblas que cubrían la tierra era desconocida aún para los mismos sacerdotes. Los mismos sacerdotes no estudiaban la palabra de Dios, no se les enseñaba en sus colegios, ¿verdad? Y ellos mismos ignoraban. Hermanos, hoy día apenas están comenzando a estudiar la Biblia otra vez porque han visto que la iglesia cristiana le está llevando el combate hasta los mismos pies. Dios empezó entonces a levantar a hombres que a riesgo de sus propias vidas empezaran a predicar otra vez la verdad. Hermanos, una gran cantidad de estos hombres que te voy a mencionar pagaron con el precio de sus vidas por predicar la verdad que una vez había sido dada a los santos, pero había sido descuidada. Por ejemplo, Juan Hus, en el 1328 al 1384, su objetivo principal fue la propagación y la traducción de la Biblia. Objetó las enseñanzas de la iglesia madre, ¿verdad? Y estuvo insistiendo en que los creyentes debían tener la palabra de Dios en su propio idioma para que la pudieran interpretar. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía total en el concilio de Constanza. ¿Ya viste? Por predicar la verdad. Ellos se desconectaron de la iglesia, pero con todo y eso, la iglesia con sus tentáculos los alcanzó y les quitó la vida. John Wycliffe, también traduciendo la Biblia, ¿verdad? Las reformas universitarias, fue conocido muy pronto por su enseñanza en contra de la iglesia durante el siglo XV. Se empeñó con todas sus fuerzas en traducir la Biblia tal como Juan Hus. Enseñó que Cristo es el único sumo sacerdote y pontífice y ningún hombre aquí en la tierra puede tener su puesto. Hermano, léete el libro de Hebreos para que veas que la ley que señalaban los sacerdotes y pontífices caducó.
Ahora Cristo mismo es nuestro gran sumo pontífice. No tenemos que ir a Dios por intermediarios. Podemos ir a Dios directamente. ¿Por qué ir por intermediarios cuando podemos dirigirnos directamente al trono de Dios? Se levantaron hombres como Martín Lutero en el 1517, en una de las fiestas más grandes de la Iglesia Católica en aquellos tiempos, el Día de los Santos, ¿verdad? Fue a la iglesia en Europa, en Alemania, y clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Había nacido católico, su padre trabajaba en las minas, se graduó en la Universidad de Erfurt, Alemania, en el 1505, pero abandonó sus estudios legales para estar en el monasterio. Y allí en el monasterio el Señor lo alcanzó y le dio una de las enseñanzas más claves, la enseñanza de la justificación por la fe. Iba a Roma y estaba subiendo las escalinatas de San Pedro de rodillas. Supuestamente ellos enseñaban que esas escalinatas habían sido traídas milagrosamente desde Jerusalén hasta Roma. Y él iba allí caminando. Y cuando va torturándose y caminando de rodillas por las escalinatas, un pensamiento le llegó a la mente. El justo vivirá por la fe. Era un versículo de la Biblia, allá en el libro de Romanos. También está en otros lugares. El justo vivirá por la fe. Y dijo él, pero si el justo vive por la fe, ¿por qué yo tengo que hacer penitencias? ¿Por qué tengo que pagar indulgencias? La salvación es gratuita. Finalmente le llegó otro hombre, Juan Calvin. Juan Calvin nació en Francia, se destacó más por una enseñanza o una verdad que había sido enterrada, que decía que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesto por todos los creyentes sinceros en todas partes. La iglesia de Dios, decía Juan Calvin, no es la que tiene el nombre y la que tiene el templo es aquí. Son todos los verdaderos creyentes, no importa dónde estén. Esos son miembros de la iglesia de Cristo. Después de Calvin vinieron otros grandes como Roger Williams. Enseñó el bautismo por inmersión y no por aspersión. Te bautizas no salpicándote la cabeza, sino enterrándote bajo el agua, tal como Cristo fue enterrado bajo la tierra. Está simbolizando lo que Cristo hizo por mí. Cristo fue al vientre de la tierra por 3 días y se levantó al tercer día para una vida nueva. El cristiano celebra lo mismo cuando es bautizado bajo el agua. Por eso el bautismo por inmersión, por aspersión, nosotros no lo aceptamos porque no está en la Biblia. John Wesley. John Wesley es conocido como el padre de los metodistas. Tenía un plan metódico de estudiar la Biblia. Era un hombre altamente educado, evangelista, teólogo y pastor. Después de Juan Wesley vino Roger Miller, Manuel Lacunza, José Wolf, entre otros, enseñando la palabra, el mensaje de la segunda venida de Cristo. Ahora, hubo un problema. Aquí ya voy a terminar. Hubo un problema. El problema es que los seguidores que se agruparon alrededor de estos líderes no pudieron ver más allá de lo que vieron sus líderes. Cada pionero de la verdad restaurada no vio más allá de sus líderes y como consecuencia sus grupos que se formaron alrededor de ellos hasta allí vieron también. Grupos de creyentes se formaron alrededor de ellos, tomaron su nombre, pero no avanzaron con el paso progresivo de la verdad.
Acuérdate, la verdad había sido ocultada. Poco a poco Dios nos va devolviendo otra vez esa verdad. Mira cómo dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan o en qué tropiezan. Así que la verdad es progresiva. Hermano, si Dios te hubiera dicho a ti todo lo que Él espera de ti, desde el primer día que tú conociste a Dios, te hubieras ido ya de la iglesia. No aguantarías un minuto, pero Dios poco a poco, te va iluminando más, te va añadiendo más a la verdad. Y tú comienzas a crecer, comienzas a madurar, comienzas a aprender más. Y cuando tú vienes a ver, hermano, te gozas a la luz de la verdad de la Biblia. Y era lo que Dios quería hacer. Hermanos, aquí voy a terminar. Dios te bendiga. Dios te haya un estudiante dispuesto a crecer y avanzar según la luz de la aurora vaya aclarando en tu vida. Hasta que el día sea perfecto y Cristo pueda venir a la tierra a reclamar su pueblo y a reclamarlos como suyos. El tiempo ha pasado. Estamos viviendo los días finales. Y como dijo Jesús allá de Juan, hermanos, Él es la luz verdadera. Nosotros tenemos que seguir esa luz. Que la gracia de Cristo sea contigo. Que el Espíritu Santo te ilumine cuando te propones a estudiar la verdad a la luz de las Escrituras. Que mientras Dios te va iluminando y te va enseñando, tú vayas avanzando. No te estanques. No te puedes quedar toda la vida en segundo grado. Yo tenía un muchacho, compañero de escuela, que llevaba como 5 años en sexto grado. Y la mamá le decía, ¿te colgaste? Vuelve otra vez. Y en sexto grado llevaba como 5 años. Ya era casi de la altura del maestro. Y nosotros todavía pibes, chiquitos, muchachitos. Tenemos que crecer. Dios espera que tú y yo crezcamos, que tú y yo avancemos en el conocimiento de la verdad. La gracia de Dios sea contigo. Permíteme tener una oración para terminar. Querido Dios, hemos visto a lo largo de la historia, hemos visto cómo la iglesia primitiva de la pureza de la verdad cayó a la apostasía, cayó al compromiso, comprometió la verdad, permitió que muchas doctrinas paganas se introdujeran en el cristianismo. Gracias, Señor, porque a nosotros nos has iluminado. Gracias porque a nosotros nos has revelado la verdad. Gracias porque nosotros no nos dejaremos seguir siendo engañados por Babilonia, sino que continuaremos en este camino hasta encontrarnos con Jesús en gloria. Prepáranos, oh Dios, danos tu gracia, danos fuerzas para seguir adelante, danos valor para seguir marchando en el camino de la verdad hasta encontrarnos con Cristo en gloria. Lo pedimos en el nombre bendito, santo y glorioso de Jesús. Amén.